Bueno, continuaremos con propiedad horizontal. Empezaremos a ver los órganos que tiene el consorcio. Los órganos del consorcio son tres: la asamblea, el consejo de propietarios o de administración y el administrador. Empecemos por el primero de ellos. El primero de ellos lo encontramos en el artículo 2058, se llama asamblea. La asamblea es un órgano deliberativo, es decir, que la asamblea es la reunión de los distintos propietarios de las unidades funcionales. Esa reunión es un órgano que consideramos deliberativo porque justamente debate y decide, ¿sí? Resuelve cuestiones de interés común. La asamblea en sí tiene competencia en una serie de criterios y de temas que fuimos viendo a lo largo de videos anteriores. La asamblea interviene para debatir y decidir en cuestiones como aprobaciones de obras, en la cuestión del grave deterioro, ¿sí? En consejo designado, es decir, designar el consejo de propietarios, cuestiones que propone el consejo de administración, cuestiones que propone los administradores, el administrador en sí, o las cuestiones que propongan el 5% de los consorcistas, ¿sí? En todo eso, la asamblea va a poder debatir y decidir. En ese sentido, nosotros nos encontramos con el artículo 2058, que es un artículo meramente enunciativo, es donde puede intervenir la asamblea y donde puede debatir la asamblea. ¿Por qué decimos que es enunciativo? Porque el último inciso deja abierto la posibilidad de que pueda tratar cualquier tema siempre que se consiga el porcentaje de propietarios, ¿no? Dijimos más del 5% de propietarios de las distintas unidades funcionales. También está legitimado para designar y remover personal, el personal que tenga contratado el administrador dentro del edificio, dentro de la propiedad horizontal, puede ser removido por la administración, o incluso puede ser designado nuevo personal. Designado me refiero a contratado nuevo personal. Las asambleas las podríamos clasificar en dos grandes grupos. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La asamblea ordinaria es la asamblea periódica. ¿Periódica por qué? Porque se reúne periódicamente. Periódicamente uno entendería, se reúne todo el tiempo. No, no se reúne todo el tiempo. Sino que la asamblea ordinaria se conoce así porque está fijada en el reglamento de propiedad horizontal. Suele reunirse una o dos veces por año. ¿Por qué se reúne tan poco? En realidad no es que se reúna tan poco, sino que trata temas comunes. La asamblea es ordinaria porque trata temas comunes. ¿Cuáles son los temas comunes? Entendamos al tema común no como tema del día a día, sino tema común como común a cualquier edificio. Cualquier edificio, una vez por año, cualquier propiedad horizontal una vez por año, tiene que tratar tres temas fundamentales. Son tres funciones que tiene el administrador en sí, que veremos más adelante, pero esos tres temas que tiene que tratar es presupuesto, memoria y balance y rendición de cuentas. Es decir, tratará el presupuesto para el ejercicio financiero del año siguiente que tiene la propiedad horizontal, deberá tratar la memoria y balance, es decir, aprobar la memoria y balance que presente el administrador con todo lo que se hizo durante el año y en qué se gastó, y la rendición de cuentas, es decir, corroborar que los gastos realizados por el administrador hayan sido correctos y no haya habido algún error en los cálculos. Todo eso debe ser presentado por el administrador en la asamblea y debe ser tratado en la misma. Es una asamblea ordinaria donde se aprueban estas cuestiones. Por el otro lado tenemos las asambleas extraordinarias. Las asambleas extraordinarias se pueden reunir tantas veces como se citen. Es decir, que la asamblea extraordinaria no está fijada en el reglamento, sino que la asamblea extraordinaria tratará temas que tengan que ver con el día a día del consorcio. Es decir, una rotura en un caño, o queremos hacer un arreglo, una obra, o queremos tratar un reglamento interno. Todo eso, ¿sí?, se convocan a través de asambleas extraordinarias. Es decir, que son ante las situaciones imprevistas que se van a dar en el día a día de cualquier consorcio. ¿Quién participa de la asamblea? Bueno, sea ordinario, sea extraordinaria, quien participa de la asamblea es el consorcista, es el propietario de cada unidad funcional. Ahora bien, existe y se conoce lo que llaman cartas poderes. Puede estar designado en el reglamento, pero la normativa le da un lugar a las cartas poderes. ¿Qué es una carta poder? Cuando el propietario de la unidad funcional no concurre, sino que apodera, ¿sí?, a algún otro propietario para que vote por él. ¿Es válida la carta poder? Sí. Se supone que para que sea válida debería estar certificada la firma de ese propietario que le da el poder al otro propietario por escribano
por el propio administrador o por la autoridad policial, ¿sí? Digamos que la carta poder firmada por un propietario o otro propietario y presentada en la asamblea sin tener la certificación no sería válida para que éste tome los votos que tenía el otro propietario. Otra de las cuestiones que sí es dable de destacar es que hay un límite de cartas poder. No puede ser que un propietario tenga 10 cartas poder de 10 propietarios distintos, sino que hay un límite de 3. Todo propietario tendría la posibilidad de obtener 3 cartas poderes, es decir, que un propietario votaría por su unidad funcional y si le otorgaron otros propietarios autorización para votar por ellos, podría tener hasta 3, no más porque sería un despropósito. En ese sentido, ¿sí? A la asamblea hay que convocarla. Entonces ahí aparece lo que se llama la convocatoria de asamblea. La convocatoria de asamblea siempre es por citación escrita. ¿Y quién convoca? Por lo general, el reglamento establecerá que quien convoca a asamblea es el administrador. En falta de este, porque no puede o no quiere convocar, es el consejo de administración. En falta de los dos anteriores, podría existir lo que llamamos la autoconvocatoria. ¿Qué es la autoconvocatoria? La autoconvocatoria es el único caso en los cuales no hay citación por escrito. La autoconvocatoria es cuando los consorcistas se convocan con 2/3 de unidades funcionales. Es decir, 2/3 de unidades funcionales aprueban convocar a la asamblea. No hay citación, sino que directamente se realiza la asamblea. ¿Cómo es la citación por escrito? Recordamos que quien cita por escrito tendría que ser el administrador o el consejo cuando éste no lo haga. Si cita por escrito, se cita a través de algo que vamos a conocer como orden del día. ¿Qué es la orden del día? La orden del día es un instrumento, ¿sí?, que tiene por finalidad convalidar la citación. Ese instrumento que convalida la citación a la asamblea requiere de que contenga lugar, donde se va a realizar la asamblea, fecha, ¿sí?, hora, no alcanza como nosotros la fecha, tiene que tener un horario la asamblea, temas a tratarse, no es menor, los temas a que se deben tratar en la asamblea, y el tipo de asamblea, si es ordinaria o extraordinaria. Cualquiera de estos presupuestos que no se cumpla dentro de la orden del día, por ende no se realice a través de la citación por escrito, sería pasible de un pedido de nulidad de convocatoria, ¿sí? Nulidad planteada por cualquier otro consorcista. En esos términos, ¿sí?, no sería válido tampoco tratar un tema distinto al establecido dentro de la orden del día. El artículo 2059 dice y habla de la autoconvocatoria. En el único caso en que podrían tratarse temas externos a los citados en la orden del día es cuando no sea necesaria la orden del día. Cuando no es necesaria la orden del día, cuando se autoconvocan, porque no hay que hacer la citación previa. En esos casos se podrá tratar cualquier tema siempre que todos los consorcistas estén avisados, ¿sí?, y estén de acuerdo. Ahí se puede tratar cualquier tema, ¿sí? Están todos avisados de forma unánime y están todos de acuerdo en tratar estos temas. Ahora bien, salimos de la asamblea, ¿sí?, pero nos metemos en algo más, que es lo que es el quórum y mayorías, ¿sí? Las discusiones tomadas en una autoconvocatoria hemos dicho que no requieren de una orden del día y por ende con la unanimidad están subsanadas. Ahora, cuando pasamos a las asambleas, que deben ser citadas correctamente, por escrito, ya sea por cédula, por carta documento, por telegrama colacionado o incluso notificación personal, que el administrador se apersone con el consorcista y le haga firmar que lo está notificando de la asamblea en tal fecha, en tal día, con tales temas, ¿sí?, esa convocatoria sería una convocatoria válida. Entonces pasaríamos a lo que es la reunión ahora. ¿Cómo es la reunión? La reunión se basa a través de lo que llamamos quórum y mayorías. El quórum es la cantidad necesaria de consorcistas presentes para poder debatir. Es decir, ¿cuántos tienen que estar acá para que podamos debatir? ¿Sí? Obviamente que el quórum está íntimamente relacionado ¿con qué? Con la mayoría. ¿Cuántos tienen que estar presentes para poder debatir? Lo que disponga la mayoría necesaria para las decisiones que se van a adoptar en asamblea. ¿Esto qué quiere decir? Si en asamblea tenemos que tratar un tema de unanimidad, el quórum es dado por unanimidad. Tienen que estar todos. Si la decisión que vamos a adoptar es una cuestión de mayoría absoluta, mitad más uno,
el quórum es dado por la mitad más 1. Es decir que acá tiene que haber presentes la mitad más 1, la mayoría es la cantidad de votos necesarios para decidir. Obviamente, ¿sí? Para sesionar debe haber una coincidencia entre quórum y mayoría, y ahí encontramos las clases de mayorías que hay. Yo les nombré dos recién, mayoría absoluta, que es la mitad más 1. La de 2/3, ¿sí? 2/3 de consorcistas, y la de unanimidad. En el caso de la mayoría absoluta, se requerirá la doble exigencia. ¿Qué es la doble exigencia? Doble exigencia de unidades funcionales, es decir, que 2/3 de mayoría absoluta sea de unidades funcionales, ¿sí? Son 10 unidades funcionales, que 6 voten a favor, y que además esas 6 tengan lo que llamamos doble exigencia, 51% de porcentajes de expensas, es decir, de porcentual de expensas. Si se configura la doble exigencia, se tiene la mayoría absoluta. Si no se configura la doble exigencia, no se tiene mayoría absoluta. Es decir, no alcanza con que 6 voten de acuerdo, sino que esos 6 además tienen que tener el 51% de partes indivisas sobre la propiedad horizontal. El artículo 2060, ¿sí? Establece que se puede sesionar igual siempre que toda decisión, ¿sí? Imaginemos que no tenemos el quórum, ¿sí? ¿Se podrá sesionar? Sí, el 2060 nos abre la puerta y nos dice, se puede sesionar igual. Pero el administrador está obligado a notificar dentro de los 15 días a los ausentes de toda decisión tomada en asamblea. ¿Por qué 15 días? Porque el ausente, el consorcista ausente, podrá atacar esa asamblea porque no se adoptó el quórum, porque no se tuvieron las mayorías necesarias, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y cómo lo puede atacar? Bueno, lo atacará a través de una nulidad de asamblea o nulidad de convocatoria. Pero para ello, esta acción de nulidad que tenga el consorcista que no ha concurrido tiene un plazo de caducidad. El plazo de caducidad es 30 días, es decir, que el administrador tiene 15 días para avisarle lo que se decidió en asamblea. El administrador lo notifica al ausente, al consorcista ausente. El consorcista ausente se ve ante una decisión tomada que no ha tenido el quórum, no ha tenido la mayoría, y tendría 30 días para plantear la nulidad de las decisiones tomadas. Si plantea la nulidad de las decisiones tomadas, obviamente lo podrá hacer. Si plantea la nulidad de las decisiones tomadas, traerá aparejado que el consorcista, ¿sí? El consorcista deba iniciar un proceso. Al iniciar el proceso tiene 30 días. Ahora, ¿30 días contados desde cuándo? ¿Desde que lo notificó el administrador? No, dijimos que el plazo de caducidad. O sea que los 30 días le empiezan a correr al consorcista para iniciar la acción de nulidad de asamblea desde la celebración de la asamblea misma. Es decir, que si el administrador lo notifica a los 15 días, porque tiene 15 días para notificar los 15 días, al consorcista cuando se notifica le quedan 15 días más nada más. Acá está muy discutido el lapso tan corto que tiene el consorcista para anular la asamblea. ¿Por qué es un lapso tan corto? Porque, imagínense, iniciar un proceso judicial, por más que uno sea un lego, ¿sí? Tiene una serie de empaparse del tema, llevar adelante una demanda, plantear algunas cuestiones. Eso lleva tiempo, no se puede decidir de un día para el otro. Imagínense si incluso el consorcista ni siquiera fuera abogado. Si ni siquiera fuera abogado, tendría que ir a consultar a un abogado hasta que le dé una cita, ir a consultar a otro abogado. Esto lleva mucho tiempo. Entonces, ¿por qué el plazo tan corto? ¿Por qué el código estableció un plazo de 30 días desde la asamblea? ¿Por qué tan corto? Bueno, porque lo que quiere el código, ¿sí? Lo que quiere el código es una agilidad en el sistema de la toma de decisiones. Siempre fue una gran complicación las asambleas porque nunca concurren los consorcistas. Hoy en día, estas situaciones hacen que la carga de estar atento de la asamblea, la carga de estar atento de las decisiones y quererlas anular, recae, siempre fue del consorcista, pero recae en mayor medida, podríamos decir. ¿Por qué? Porque tienen que tener mayor celeridad para actuar y ante la imposibilidad, ¿sí? ante esta situación y diga voy a plantearlo, tiene un plazo muy corto, entonces tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer y no anular cualquier decisión por mero efecto de entorpecer el sistema de la propiedad horizontal. Todas las decisiones en asambleas deben ser transcriptas a un libro. El libro de actas debe ser llevado por el administrador. El libro de actas, ¿sí? Es, junto con otro libro llamado libro de registro de firmas, el que el administrador deberá llevar a todas las asambleas. Esas actas se asentarán
todas las deliberaciones y todas las decisiones tomadas en asamblea. Porque uno cuando ataque deberá atacar ese libro de actas. Uno cuando anula la convocatoria, anula la asamblea y ataca la decisión tomada que está sentada en el acta. A veces sucede que el libro no existe, ¿sí? Porque se extravió o por alguna otra cuestión. Entonces suele haber lo que llaman actas volantes. ¿Qué son las actas volantes? Cuando se convoca en la asamblea misma, se trae al escribano, el administrador trae un escribano para que redacte el acta, un acta volante, para luego incorporarse al libro correspondiente de actas cuando se rubrique correspondientemente. Esto suele ser común, no es nada del otro mundo, pero lo lógico sería tener un libro de actas por asamblea, es decir, libro de actas por consorcio para presentar en cada asamblea y rubricarse. ¿Cómo se firma? Son 200 unidades funcionales. ¿Firman los 200? No. Firman a ruego. ¿Qué es a ruego? Bueno, este propietario firma por todos estos que estuvieron presentes. ¿Y cómo corroboramos que la firma es correcta? Registro del libro de firmas de consorcistas. ¿Sí? Ahora bien, las nulidades de las asambleas, ¿sí? Siempre que se planteen son nulidades relativas. Eso significa que el artículo 386 y 393 nos da la posibilidad de que se subsane. ¿Cómo se subsane? ¿Cómo se subsana? Bueno, se puede subsanar adoptando medidas, adoptando lo que se llaman, adoptando la designación de consorcistas que después voten con posterioridad. Es decir, que el consorcista podría votar con posterioridad e incorporarse a las decisiones tomadas. Entonces ahí sería solucionado el problema de las nulidades relativas por falta de quórum o falta de mayoría. ¿Por qué? Porque lo notificó el ausente. Si el ausente quiere venir y estar de acuerdo, podría presentarse. Obviamente que existe la posibilidad, en el artículo 2063, existe la posibilidad de convocar asambleas judiciales. ¿Qué es una asamblea judicial? Acá hay una diferencia. Nosotros recordemos que la asamblea podía ser convocada por el administrador con citación por escrito a través de la orden del día. Por el consejo de propietario cuando el administrador no quiera o no pueda, con citación con orden del día y por escrito. Por autoconvocatoria, sin citación, sino que el 5% de consorcistas se autoconvoca. O asamblea judicial. La asamblea judicial requiere de la citación por escrito, pero para poder acceder al juicio de asamblea judicial, ¿sí? Se requiere que 10% de consorcistas, ¿sí? Inicie el proceso de asamblea judicial. Pero hay dos requisitos fundamentales. Conseguir los 10% de consorcistas para convocarla. Y el segundo, ¿sí? Que es un doble, si bien la ley no lo establece, pero es un doble requisito, que es que la asamblea se esté realizando porque el administrador no quiera convocarla o porque el consejo se esté negando a convocarla, ¿sí? Y en ese sentido, que revista de gravedad por la cual estamos convocando. Es decir, que la razón por la cual convocamos a la asamblea es por gravedad, ¿sí? O por urgencia. Acá es particular que la decisión tomada en asamblea, ¿sí? Para que la convocatoria en la asamblea judicial sea válida y para que se puedan tomar las decisiones, cualquier decisión tomada en la asamblea judicial ya no requiere la doble mayoría, ya no requiere la mayoría absoluta, ya no requiere los 2/3, ni requiere la unanimidad. Cualquier decisión tomada en asamblea judicial requiere mayoría simple. ¿Qué es la mayoría simple? No confundamos la mayoría absoluta con la mayoría simple. La mayoría absoluta es la mitad más uno de consorcistas. La mayoría simple es quien haya votado más. Es decir, supongamos, una mayoría doble, ¿sí? Una mayoría absoluta en asamblea común es 6 consorcistas que voten de acuerdo. Una mayoría simple en una asamblea judicial requiere que si hay 5 consorcistas que se presentaron, ¿sí? Si 2 votaron a favor, 1 votó en contra y los otros 2 se abstuvieron, es mayoría simple 2. Porque la mayoría simple es cuando alguien saca más que el otro. Cuando la decisión saca más que el otro. Entonces ahí ya no interesa la mayoría de 6 que debería ser, sino que esos 2 estarían decidiendo. Así cerramos lo que son el órgano de la asamblea y llegamos al consejo de propietarios. La asamblea, ¿sí? Cuando delibera también designa al consejo de propietarios. Lo podría designar. Dice el reglamento que el consejo de propietarios, también se suele llamar consejo de administración, ¿sí? Es designado por asamblea y tiene 4 funciones determinadas en el artículo 2064. Va a convocar a la asamblea cuando el administrador no quiera o no pueda, ¿sí? Primer facultad. Va a controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio,
¿sí? Es decir, que controla a quién, en definitiva, al administrador en el ejercicio de sus funciones. Va a actuar como administrador cuando el administrador no exista o cuando el administrador no pueda ejercer sus funciones. Es decir, cuando la administración queda acéfala porque renuncia, porque se muere, porque es concursado, por cualquier situación, el Consejo de Propietarios asumirá la administración de forma provisional. Esto es muy importante, no puede administrar el Consejo de Propietarios, sino que tiene que administrar el administrador. El Consejo de Propietarios solo suple la voluntad del administrador mientras éste no esté o esté privada voluntariamente. Obviamente no hay un término, sabemos que es provisional, pero debería convocar dentro de los 30 días una asamblea para designar un nuevo administrador. La cuarta función tiene que ver con ejercer la administración. Ejercer la administración cuando sea acéfala, ¿sí? En ese sentido, también cuando toma las cuestiones de aspectos económicos y financieros del consorcio, si el administrador necesita tocar el fondo de reserva, como hemos visto en videos anteriores, es el consejo el que lo tiene que habilitar, es decir, el que le tiene que dar la conformidad. Podríamos agregar otra que no está en el 2064, que es: debe conformar los certificados de deuda de expensas cuando deban ser presentados en juicio. Es decir, que debe firmar los certificados de deuda de expensas para hacer título ejecutivo. Decimos que el consejo es un órgano consultivo, ¿sí? Es un órgano de control y es un órgano colegiado. ¿Qué significa que sea colegiado? Que tiene que ser impar la cantidad de consorcistas, deben ser consorcistas los que lo compongan y tienen que ser como mínimo 3, ¿sí? Tienen que ser 3 consorcistas como mínimo, pueden ser 5, 7, se recomienda que sean impares, pero nunca inferior a 3. ¿Por qué? Porque tiene que ser un órgano colegiado. Así llegamos por último al último órgano que tiene el consorcio, que es el administrador. Siempre se dice el administrador es el representante legal del consorcio. El 2065 se centra en el administrador y dice es el representante legal del consorcio y por ende tiene una relación con el consorcio de las reglas concernientes a los contratos de mandato. Es decir, que el mandatario sería el mandante sería el consorcio y el mandatario sería el administrador. Obviamente, y esto es muy importante, que el administrador, ¿sí?, tiene la responsabilidad, ¿sí?, tiene la responsabilidad frente al consorcio de todas sus funciones y todas las disposiciones que emita. ¿Por qué? Porque es el órgano de ejecución de las decisiones tomadas en asamblea. Entonces, toda decisión que ejerza, toda función que lleve adelante, todo acto que realice, va a ser responsable frente al consorcio, frente a la persona jurídica, por los daños que ocasionen estas funciones. Va a ser responsable solidaria e ilimitadamente. Esto lo establece el artículo 160 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Su responsabilidad ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica que es el consorcio. ¿Cómo se lo designa? Tenemos una designación comprendida en el artículo 2065, creo, también. Déjenme corroborarlo. El artículo 2066 establece la designación y remoción. Existe una primera designación llamada designación originaria. La designación originaria es la que ya está fijada en el reglamento. El artículo 2056 establecía que el reglamento tiene que designar de entrada un administrador. Entonces acá viene la primera coyuntura. El administrador, la primera designación es originaria. ¿Quién lo designa? El que redacta el reglamento. ¿Quién redacta el reglamento? El propietario del terreno o los condóminos del terreno, ¿sí? Entonces suele ser bastante abusiva esta designación porque suele ser un conocido del propietario o un conocido de los condóminos. Entonces, como suele ser un conocido, supongamos que puede haber un desperfecto en la construcción. Sabemos que el constructor, dueño, es responsable por la obra durante un plazo, ¿sí?, por cualquier culpa o negligencia por su actuar, por su construcción. Pero muchas veces el administrador viene a poner un coto a esto, ¿sí?, como un coto, viene a limitarlo a los consorcistas en sus reclamos diciendo no, esto es una cuestión consorcial, no es por la mala construcción, sino que es por un mal uso que hay de las instalaciones. Entonces, ¿qué hace? En vez de hacer responsable al propietario del terreno cuando construyó, sino que hace responsable al propio consorcio, ¿bien? Por eso decimos que tiene una situación especial esto de designar al administrador de forma originaria porque es alguien de
del ala del propietario. Entonces, esto trae una cuestión. ¿Cómo hizo el código para refrendar esto? Como para ponerle un límite a esto también. Bueno, el código puso un muy buen límite, que es una novedad, que se encuentra en el artículo 2066, que dice que la primera designación debe ser ratificada en primera asamblea. Es decir, que el administrador designado en el reglamento debe ratificarse en primera asamblea. Ahora, ¿cuándo se celebra la primera asamblea si es el propio administrador el que la convoca? Bueno, el código también se mete con esto y dice, dentro de los 90 días, ¿sí?, de 2 años desde que se inscribió el reglamento, o dentro de los 90 días de ocupado el 50% de las unidades funcionales, debe celebrarse la primera asamblea. Es decir que la asamblea debe ser convocada por el administrador dentro de los 90 días desde los 2 años desde que se inscribió el reglamento o desde los 90 días desde que se enajenaron, cambiamos la palabra ocupación porque trae conflicto, enajenaron el 50% de las unidades funcionales. Enajenaron, adjudicaron, escrituración, inscripción en el registro. Es decir que 50% de las unidades funcionales. 90 días. Lo que sucede antes de esas dos situaciones. Lo que sucede antes, hay que convocar asamblea. Cuando se convoca asamblea, en esa primera asamblea hay que tratar la ratificación del administrador. Si no se convoca o no se ratifica en asamblea, automáticamente cesa en su cargo. ¿Y qué pasa? ¿Se queda sin administrador el consorcio? No. Acabamos de ver que automáticamente en estos casos el consejo de administración o el consejo de propietarios toma la función de administrador momentáneamente hasta que se designe uno. Al administrador se lo puede remover en cualquier momento de su ejercicio y la remoción puede ser sin causa, pero como es un contrato de mandato no sale de las leyes laborales, que es una relación de dependencia en definitiva y podría demandarnos por despido sin causa. Las remociones que en causa pueden ser, y las más comunes son mala administración, administración fraudulenta, ¿sí?, mala ejercicio de sus funciones. Obviamente que en Capital hay un registro de administradores. En Capital, en la ciudad autónoma, hay un sistema un poco más estricto para el administrador. En Provincia de Buenos Aires no hay un registro de administradores, entonces cualquiera puede ser administrador. Puede ser un consorcista, puede ser una inmobiliaria, puede ser una persona jurídica, puede ser un tercero que se dedica a administrar. En Capital es un poquito más estricto y dice, hay que dar un examen, inscribirse en el registro de administradores, ¿sí?, para poder ejercer la administración, ¿sí? Si es un consorcista, esto no es necesario y no debe inscribirse en el registro de administradores. Y dice algo más, el reglamento de Capital, que dice que al designarse al administrador, tiene que ponerse un plazo de duración de la administración. Si no lo dice el plazo dura 1 año. ¿Sí? En Provincia de Buenos Aires esto no está, por ende el plazo lo dirá el reglamento, si no lo dice podría pasar que no se estableciera, entonces ahí estamos en la duda de cuánto tiempo dura la administración. El administrador va a tener derechos y deberes. En sí, los derechos que tiene el administrador es, en primer lugar, ¿sí?, tiene derecho a una remuneración por su actividad, tiene derecho a renunciar en cualquier momento, tiene derecho a realizar funciones. Obviamente tiene a su vez el derecho a contratar personal y acá empezamos a hablar de obligaciones, porque todo derecho conlleva una obligación. ¿Qué obligaciones tiene? Tiene que conservar en buen estado el edificio, tiene que contratar un seguro de responsabilidad civil, un seguro de incendio para el edificio, cuya beneficiario es el consorcio. Esto es una de las obligaciones muy importantes, porque si le incumple y llega a pasar algo, es responsable de forma ilimitada y solidaria. ¿Sí? Es decir, que patrimonialmente él va a responder por cualquier desperfecto que pueda tener esta situación. Es el obligado a cobrar expensas, ¿sí? Es el obligado a emitir el certificado de deuda de expensas cuando falte y a emitir los libres de deuda de expensas cuando sea requerido por un tercero que quiera realizar un negocio jurídico sobre una unidad funcional. Es obviamente el representante del consorcio en todos los juicios, por ende va a ser demandado. Cuando es demandado, no es que él va a ser demandado, sino que cuando se demanda al consorcio, es el administrador quien representa legalmente al consorcio, a la persona jurídica del consorcio. Es a su vez el que cita a asamblea, como hemos visto. Es el que lleva libros, debe llevar 2 libros, debe llevar el libro de memoria y balances, debe llevar los libros, un libro para rendir cuentas,
Tiene que presentar los presupuestos, ¿sí? Debe llevar los libros contables si tuviera personal registrado. Debe pagar las cargas y aportes que devengan de estas contrataciones. Y obviamente el administrador, ¿sí? Todas estas funciones son controladas por el Consejo de Propietarios. El administrador puede tocar el fondo de reserva cuando el Consejo se lo habilite, puede cobrar expensas, puede plantear mayores gastos. Todas estas funciones las vamos a encontrar en el artículo 2067. Y es así que terminamos con los 3 órganos del consorcio: el administrador, la asamblea y el consejo de propietarios. Lo único que nos resta es ver un artículo en particular, que es el artículo 2068, conocido como subconsorcios. Los subconsorcios, ¿sí?, son la posibilidad de crear en edificios cuyas estructuras hagan la magnitud de unidades funcionales, es decir, cuyos edificios en que la estructura sea compuesta por varias torres, ¿sí? Imaginémonos una propiedad horizontal donde haya 4 torres, en donde hay varias unidades funcionales, es decir, supongamos 80 unidades funcionales por torre. La ley habilita la posibilidad de sectores con independencia que tengan la posibilidad de tener un subconsorcio, un consorcio un poco más pequeño para esa torre, una subasamblea también para esa torre y en algunos casos extremos, subadministradores. Es decir que el funcionamiento, ¿sí?, y las atribuciones deberán regularse especialmente para estos casos, deberá estar establecido en el reglamento de copropiedad de administración o reglamento de propiedad horizontal, pero de todas maneras se va a habilitar la posibilidad de subconsorcios. Ahora bien, cuando se inicie un juicio contra esa propiedad horizontal, se iniciará contra el consorcio y no contra el subconsorcio en particular. Es decir, que la responsabilidad frente a terceros será del consorcio en general y no de los subconsorcios en particular. En ese mismo sentido, cada subconsorcio se le asignará un delegado para una asamblea general cuando requieran de realizarse una asamblea con todos los consorcistas de las 3 torres, por así llamarlo. Es decir, que los subconsorcios tienen la posibilidad de administrar en menor medida estructuras más pequeñas dentro de una estructura más grande. Bueno, con esto damos ahora sí por finalizado todo lo que es propiedad horizontal.